o sea, el segundo capítulo de este taller, para tener una mente renovada y así conocer la buena voluntad perfecta de Dios, vamos a mirar cómo podemos dar buen fruto en nuestro comportamiento. Si ustedes se acuerdan, en el taller pasado, el primer objetivo era observar completamente a los hermanos en su comportamiento. Y el Señor nos muestra a través de Mateo 7, 15 al 20, que estuvimos leyéndolo. Ahora, partiendo de ese punto de vista, cuando el Señor nos dijo que por sus frutos nos conoceremos, ahí es la segunda enseñanza o el segundo escalón que debemos todos dar. ¿Con quién? Con nuestro amado Jesús. No lo podemos dar solo. ¿Qué es fruto? No lo miremos literalmente como un producto de la naturaleza. Dios no está hablando de eso, porque Jesús nos vino a hablar fue del área espiritual. Si el Señor vino a hablarnos de su reino, que su reino es espiritual, ¿qué podrá significar el fruto? Nosotros podemos interpretarlo de diferentes maneras. Ahí está el punto de dificultad, porque siempre lo vamos a razonar desde la naturaleza física, desde lo que da una planta. Claro que algunas veces el Señor usó parábolas utilizando esos procesos, pero miremoslo en el punto espiritual. El fruto se utiliza o lo utilizó Jesús como una figura de lenguaje para aportar o crecer en el mundo espiritual. Por eso es que llamamos el fruto de nuestro comportamiento. ¿Qué podemos nosotros aquí diferenciar? Cuando hablamos de esa acción espiritual llamada fruto por un lenguaje figurado, tenemos que también discernir que hay una diferencia entre comportamiento y fruto, pero que al mismo tiempo los liga y son sinónimos. Primero, vamos a ver esa dualidad que hay entre conducta y comportamiento. Hay que separarlos. La conducta es un acto consciente. En psicología la vemos así. La conducta es un acto consciente. Yo soy consciente de mi conducta. O sea, que me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Lo sabemos lo que estamos haciendo por mi conducta, sea buena o sea mala. Cómo actuar frente a los demás. Mientras que el comportamiento, escúchenme ahí, que es lo que vamos nosotros a profundizar, puede ser no consciente nuestro comportamiento. Nuestras acciones no pueden ser conscientes en la mayoría de veces. ¿Y por qué? Porque en algún momento el comportamiento se estimula o reacciona de manera automática frente a un estímulo o por un instinto. Entonces podríamos mirar lo que está el comportamiento anidado desde el subconsciente o desde el inconsciente. Es un estímulo, un instinto. Por eso muchas veces uno se cuestiona cuando dice uno, uy, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué me tomé unos tragos y me emborraché y salieron cosas a relucir? Salió de su inconsciente, su instinto. Uy, pero ¿por qué no me detuve? Eso es el comportamiento. Eso es un instinto que tiene el ser humano. Es un estímulo que muchas veces se hace inconsciente. O sea, no es que uno lo piense, sino aflora, así, rápido. No es sino que venga el estímulo y ya. Viendo esto, podemos nosotros mirar que el comportamiento es la manera de proceder, de reaccionar y que viene enraizado con los estímulos del corazón. Ahí donde el Señor dice que el corazón es engañoso, ¿no? Que cuidado con el corazón, no porque le vaya a dar un infarto, no, sino las intenciones del corazón. Lo que se habla es porque sale del corazón del ser humano cuando lo dice con dolor, con rabia. Ahí está el problema. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos estimula para tener un comportamiento ambivalente? A veces con acciones, podríamos decir, justas y otras incorrectas. Mirándolo desde ese punto de vista, miramos un símil entre frutos y comportamiento. Sí, es un símil. El Señor acostumbra a utilizar el ejemplo de un árbol como algo paralelo a los seres humanos. Si el Señor dice que por sus frutos se conocerán, nosotros será que somos ese árbol o esa parte de ese árbol que se llaman ramas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el Señor por qué utilizó esa analogía
de un árbol. Sí, el Señor utilizó el ejemplo de un árbol como algo paralelo a los seres humanos, y eso está en Génesis 3:19. La respuesta dice así: ya que el hombre fue tomado de la tierra para producir semilla, le dijo el Señor, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque desobedecimos y quebrantamos la naturaleza divina que estaba en este mundo, llamémoslos paraíso o como lo quieran ustedes interpretar, y el ser humano entró a un deterioro de maldad por el conocimiento del bien y del mal. Aquí el Señor le recuerda a Adán que por haber desobedecido, tarde o temprano tenemos que morir. Según la palabra de Dios, lo que muere es este cuerpo, que se lo comen los gusanos o es incinerado, pero nuestra alma sigue viva. Así en otras religiones y creencias hagan suposiciones para engañar o aliviar la conciencia del ser humano. Por eso es que la doctrina de Cristo no la podemos enfocar o visualizar como una religión. Es la vida, el estilo de vida y la eternidad. Siguiendo con este símil, nos dice el Señor que la mujer es formada de la carne. Sí, el Señor no hizo a Eva igual que a Adán, sino la sacó de una costilla del hombre, en un sentido figurado. ¿Para qué formó a la mujer de la carne del hombre? Para que diera fruto. Pero como caímos en el deterioro y en la maldad, la mujer tiene el poder de dar fruto al hombre, bueno o malo, dependiendo de su conciencia y de su corazón. La mujer es hecha de la carne del hombre. Vamos a ver por qué el Señor la hizo así y no la hizo igual que Adán, para satisfacer el deseo humano. Mire esto tan interesante. Detrás de un gran hombre dicen que hay una gran mujer, y eso es cierto, para destruirlo, como hemos visto casos históricos de hombres como Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, Adolfo Hitler, Benito Mussolini. Detrás de ellos estaba una mujer que los llevó a esas pasiones, no solamente sexuales, sino de poder. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque su carne se contaminó para satisfacer el deseo humano y no de Dios. Y se manifiesta, ¿cómo se manifiesta ese deseo? En orgullo, suplir la necesidad del hombre. Por lo tanto, Dios queda relegado donde el hombre produce fruto de condenación. A raíz de la caída, ustedes me dirán, ¿de dónde saca usted esto? Pues miremos la historia. ¿Qué le pasó a Adán? Se dejó influenciar de Eva. ¿Qué le pasó a Abraham? Se dejó influenciar de Sara, que hasta la fecha de hoy, esos dos hijos de diferentes mujeres viven esas razas o esos pueblos en guerra hasta la fecha de hoy, árabes, judíos. Miremos un caso más allá. El rey David, por haberse metido con la mujer ajena, trajo desgracia para su reino y para su descendencia. Y para completar, miremos el rey Salomón, siendo el hombre más sabio que ha estado aquí en la tierra como hombre, terminó sus días enredado con las mujeres y haciendo idolatría a otros dioses. Eso está en Primera de Reyes. Entonces esto no son suposiciones, sino que el enemigo sabía por dónde actuar, por dónde tocar al hombre, y el hombre no tuvo la sabiduría para cuidar lo creado y para cuidar su carne, que era su esposa. Bien astuto fue Satanás, porque yo les digo que si él hubiera tentado a Adán y no a Eva, de pronto no habría logrado lo que logró con Eva, porque él sí conocía las cualidades y el poder de la mujer. Llevándonos a esto, Dios, al quedar relegado donde el hombre produce fruto de condenación, este pecado condena al ser humano en un estado de tristeza y de sujeción. El pecado trajo tristeza al mundo, ruina y maldición, en un valle de sufrimiento y muerte. No es de extrañar que nuestras penas y sufrimientos se multipliquen cuando nuestros actos pecaminosos afloran. Entre más frutos de pecado tengamos, más sufrimientos y penas tendremos. Lo cierto es que lo que siembras tú o yo, eso cosecharemos algún día. Dios puso marca de desagrado a Adán, por lo tanto, este dio malos frutos, y a Eva la pasión
para saborearlos en sus acciones. Eso lo llamamos tentación. Hasta ahí hacemos como una introducción de lo que es el fruto y el comportamiento. Ya teniendo esta introducción de dar buen fruto basado en nuestro comportamiento, ahora, ¿por qué nadie puede dar buen fruto para Dios? ¿Por qué no lo puede dar por sí solo, como un instinto, como algo natural del hombre o de la mujer? ¿Por qué no lo puede dar? Ahí es donde entramos nosotros de nuevo a mirar Mateo 7:15 al 20 o Lucas 6:44, cuando Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Ojo con esto. Por esto la segunda enseñanza es cómo dar buen fruto. Así que por sus frutos los conocerán. Jesús quiso que nosotros por medio de él supiéramos juzgar los corazones de los demás por sus acciones. Sin tener una fe verdadera y salvadora en el Señor Jesús, estamos perdidos. Miremos Marcos 10:18, hermanos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Y dice: y Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Algunos se jactan de decir que son buenos porque no han matado, otros dicen que son buenos porque hacen obras de misericordia. Siento tristeza porque se están engañando. Si se mueren, ¿para dónde van? Considerando esta dualidad de los pensamientos del ser humano, Dios puso sus días contados, son pocos, para que el día de mañana, cuando estemos en su presencia, hermanos, escúchenme por favor, van a haber súplicas frívolas de todos los hombres y mujeres en el día del juicio de Dios, y esas súplicas se volverán contra ellos, porque mostraron fue sus frutos. ¿Cómo podemos nosotros dar un buen fruto? ¿Pero ese fruto a quién? A nuestro amado Dios, a todos que somos creyentes. Y en esta segunda parte, nosotros dependiendo o basándonos más bien en Mateo 7:15 al 20 o Lucas 6:44, donde Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis, él dice que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. A raíz de la caída del hombre, nosotros somos como árboles, pero árboles malos que damos fruto malo, porque ese es nuestro ADN. Nacimos con el pecado. Por lo tanto, somos árboles malos que damos frutos malos. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? Si se puede decir, esta genética, este ADN, solamente lo podemos cambiar a través de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos dice Romanos 3:12 y lo que nos dice Gálatas 6:7. Este símil que hicimos entre frutos y comportamientos, que es lo que nos da a entender en el área espiritual, vamos a mirar ahora cuál es el árbol que necesitamos nosotros ser injertados, porque Jesús habló de esto en Juan. ¿Cuál es el buen árbol? Y para dar buen fruto, Juan 6:28-29 nos dice: a Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El fruto es lo que nosotros comúnmente llamamos nuestras obras. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Obras malas o obras buenas? Y mira lo que dice Jesús en el 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que habéis enviado. Eso dice Jesús, que para dar buen fruto o hacer una buena obra para Dios es que creamos en el que Él ha enviado. ¿A quién ha enviado? A Jesús. Esa es la mejor obra. Esa es la obra que satisface a Dios, que creamos en el que Él envió. ¿A quién envió? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice el Señor que es la obra de Dios? Dios nos manda su obra para que de ahí nos nutramos de esa obra, de ese fruto tan maravilloso que se llama Jesús. Por eso Él dice que en Juan 6:28-29, que esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. ¿Quién? En mi Señor Jesucristo. Entonces debemos de alimentarnos de ese fruto, de ese fruto de Dios que se convirtió en una vid. Muchos que buscan sinceramente a Dios quedan perplejos en cuanto a lo que Él desea que hagan, ya que lo que quieren hacer lo hacen a su manera, porque no es a la manera de nosotros. Nosotros no podemos dar buen frutos por sí solos,
porque somos árboles malos. Por eso el Señor nos mandó la obra de Él, que es nuestro Señor Jesucristo, la vid, ese fruto maravilloso, si lo podemos llamar así. Los religiosos representan los intentos de la humanidad en responder a esta pregunta. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos, en quién estamos creyendo para basarnos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestras creencias y en ese estilo de vida. ¿En quién? ¿Cuál es ese fruto que estamos nosotros comiendo? ¿O de qué nos estamos alimentando? ¿De qué? El ejemplo es el Caín. Caín quiere decir llegar a tener. Y ahí es donde nosotros realmente caemos en esos malos frutos. Cuando codiciamos lo de los demás, queremos tener muchas cosas y cuando las tenemos las utilizamos mal. El crimen de Caín no fue por celos a su hermano, sino por la aceptación de la ofrenda de Abel. ¿Qué quiere decir eso? Que a él le dolió que Dios no aceptara su ofrenda, porque Él había hecho a su manera. Las ofrendas que presentemos al Señor, hay una guía que es en Hebreos 11:4, en Colosenses 3, 23 y 24, que dice, y todo lo que hagáis, o todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Y eso fue lo que no tuvo Caín en su corazón. ¿A quién hizo esa cosecha? ¿Dio lo mejor de su cosecha? ¿O dio lo que a él le parecía mejor? Abel dio lo mejor de que de su ganado, que es obra del Señor. Mientras que Caín posiblemente sembró, recogió y dio lo que mejor le parecía. Viendo esto, ¿a qué árbol nos aferramos? En Juan 15 el Señor nos habla que somos ramas injertadas. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. 2. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Mire eso. ¿Quién las corta? Es el Padre. Él es el jardinero, si se puede decir así. Y dice, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nosotros damos buen fruto para el Señor nos poda ¿para qué? Para que retoñemos con mejores frutos y nos limpia para que podamos mantenernos en su presencia. Y esa limpieza es a través de su palabra, Él nos limpia para dar buen fruto. Y 3, dice, mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? De la palabra de Dios, de la voluntad del Padre. Y 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Tenemos que estar injertados en Él. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede dar buen fruto por sí solo. Estamos imposibilitados. Cuando queremos hacer las cosas agradando a otros, las estamos haciendo a nuestra manera, ¿sí? Y nos pasa lo de Caín. Damos lo que nosotros creemos que es lo mejor, pero nunca pensando en dárselo a nuestro amado Dios. Y algunos también piensan que se lo están dando a Dios, pero es que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestra manera de ser o por nuestros gustos. No. Tenemos que ser humildes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, injertada a la vid, que se llama Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach. Igual sucede con ustedes. No pueden dar frutos si no quedan en mí. Eso les decía el Señor, sacerdotes del Sanedrín y a los escribas. La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas, si lo vamos a mirar en el contexto botánico, natural, ciencias naturales. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Si las ramas no permanecen, se marchitan y obviamente no dan fruto. Y esa flor tan hermosa que puede dar un fruto bueno, de fragancia agradable, ¿para quién? Para Dios. Hablar de ramas injertadas es una acción de colocar una rama con alguna yema de un árbol del que se sabe que produce buen fruto en el tronco o ramas de otro que da fruto de inferior calidad, con el fin de que quede unido a él y brote con su savia. Hacemos una pregunta. ¿A qué árbol perteneces? ¿En dónde estás injertado? ¿En la filosofía? ¿En las ideologías? ¿En la cultura del mundo? ¿Dónde estás injertado? Y donde estés injertado, así darás tu fruto. O algunos que no están injertados, simplemente son autónomos de ver la vida como mejor les parezca y dan un fruto, pues obviamente malo. En el versículo 5 de Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada.
nada bueno, porque solamente Dios es bueno. 6. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil. Ese sí, que después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. El Señor nos habla de una parábola de el trigo y la cizaña. Si ustedes se acuerdan, el Señor va a dejar que siga creciendo la cizaña, pero la va a quitar cuando venga el juicio final. No la va a arrancar. Si nosotros estamos injertados en el árbol que debe ser, vamos a agradar a Dios. Y ese árbol se llama Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, como les decía. Y como Él nos dice, ustedes permanezcan en mí, son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Por eso muchas oraciones no son escuchadas, porque no somos fieles a sus enseñanzas. Y es lo que estamos nosotros mirando en este taller y estamos hablando del fruto. Tenemos que dar fruto, pero a la manera de Dios, en obediencia, obedeciendo y sujetándonos a Él. ¿Para qué? Para que demos buen fruto. Mire lo que dice el 8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. ¿A quién le damos ese fruto? Si la obra de Dios fue Jesús haciéndolo hombre. ¿A quién? Al Padre. Y aquí lo dice en el 8. En el 9 dice, yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí?, para ver la buena y perfecta voluntad de Dios. Y en el 10 dice, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios nos está indicando que debemos de permanecer en sus mandamientos como lo hizo Jesús. Y su mandamiento, la ley de Cristo, es amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Oh, qué lindo esto. Él es el pan de Dios. ¿Quién? Jesús. Él es nuestro alimento, esa savia espiritual bendecida, esa savia hermosa que nos llena de santidad. Por eso Él dice, yo soy el pan de Dios. El pan que ha bajado del cielo. ¿Quién? Jesús. Se recurre a la divinidad de la persona de Cristo y de su autoridad también. Es el origen divino. Él viene de origen divino, no humano, de todo el bien que fluye hacia nosotros por medio de Él. Si nosotros estamos aferrados, prendidos a esa vida de origen divino, Él fluye en nosotros. Él fluye a través de nosotros. Y así también tenemos la mente de Cristo. La vid nos nutre. ¿Cómo nos nutre la vid? Cuando una vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica. ¿Qué momentos de gloria para el Señor de la cosecha? Cuando ésta se lleva al gozo. ¿Y ese gozo qué es? Viene de una firme relación con Jesucristo. Nos lo dice Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Yo les pregunto, hermano, ¿será que podemos dar eso por sí solos? ¿Qué nos dice Juan 6:33? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Para muchos la comida para el cuerpo natural es vital, pero desconociendo la vida espiritual, que es la verdadera, el pan para la salvación del alma. Jesús. Venir a Jesús y creer en Él significa lo mismo que como yo me alimento para este cuerpo. Cristo muestra que Él es el verdadero pan. En Mateo 4:3-4. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió nada menos que a Satanás. ¿Y esa palabra quién es? ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el verbo? Jesús. En Juan 6:35 nos dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nosotros estamos en Jesús, injertados en Jesús, no tendremos esa hambre espiritual como muchos hoy en día están con esa hambre buscando la solución espiritual en qué creer. ¿Estás comiendo un pan con levadura o estás comiendo ese pan de vida? Y cuando Él dice que en mí creen, no tendrán sed jamás. Si yo creo en Jesús, si tú crees en Jesús, no andaremos sedientos de esa paz, de ese amor, de esa tranquilidad,
por más dificultades que tengamos, tribulaciones, porque Él nos sostiene. Acuérdense que Él dijo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que vamos a tener tribulaciones. Estamos en un desierto, pero Él es el agua viva, Él es el que nos mantiene vigorosos ante estas circunstancias. Veamos ahora Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, viviría para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto se ha hecho malas interpretaciones y se han basado en algunas en falsas creencias. Cuando el Señor habla aquí de mi carne, está no hablándolo literalmente, sino está hablando lo espiritual. Él le tocó pagar nuestros pecados. Él pagó nuestros delitos. ¿Cómo? Crucificado, con dolor, con padecimiento. Ese sacrificio donde vertió su sangre, donde fue herido, golpeado. Ese es el pan que nos da el Señor. Porque a través de Él, nosotros, cuando partamos de este cuerpo, Él nos hace libres si creemos en Él y confiamos en Él. Rompe esa sentencia de maldición y de condenación en cada uno de nosotros. Por eso Él dice, lo cual yo daré por la vida del mundo. Él lo dio por nosotros. Que podamos con comprensión y sinceridad decir, Señor, danos siempre este pan. Lo hemos dicho. Hemos orado así, Señor, danos más de ti. Yo quiero más de ti. En Juan 6:53 Jesús nos dice, les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. O sea, injertados. La vida en nosotros. Hay que dejar que Jesús viva por nosotros. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne como pan? ¿Para qué? ¿Para que la comamos? Por supuesto que el Señor no se refería a la sangre en forma literal. Significa aceptar a Cristo en su crucifixión, unirnos a Él, creer en su muerte por nosotros y la resurrección. Él resucitó por nosotros para darnos también lo mismo. Vamos a resucitar. Aquí tenemos una guerra en nuestra mente. El escepticismo, una falta de fe en Él. ¿Qué guerra vivimos en nuestra mente? Déjenme decirles que nuestra mente es el timón del Señor para dirigirnos. ¿Y cómo nos dirige? Dependiendo cómo nosotros adquiramos las enseñanzas que Él nos deja, que Él nos da, muestra a través del Espíritu Santo. Eso es como programar para guiarnos y confiar en el Espíritu Santo y así recibiremos poder. Dará manantial, esa agua. El Espíritu Santo da vida espiritual. Sin la obra de Él, sin la manifestación de Él, ni siquiera podemos ver nuestra necesidad de vida nueva. Hay mucha gente que no entiende ni siente la necesidad de tener una vida nueva, o sea, espiritual, sino más bien se reafirman en lo físico, en lo que ven, en lo que anhelan, cuando por su gracia nos da la posibilidad de vivir una vida de fe en el Hijo de Dios. Los ánimos de nosotros se convierten en santos y servicios aceptables de ofrenda agradable para el Señor, es decir, vamos a empezar a dar buen fruto. Conclusión o una reflexión. Por medio de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso está en Efesios 2:10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En esa rama injertada, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para Dios. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No para guardarlas. Ninguna rama deja de dar fruto porque se seca. Y si no es buen fruto, la arrancan y la queman. En el nuevo nacimiento, que ese va a ser otro tema de este taller, si realmente hemos nacido, ¿cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? Fuimos creados en Cristo Jesús, como lo había dicho ya en Efesios 2:10. Esta bendición nos dice que al recibir a Cristo somos nuevas criaturas creadas ahora en Él. Estas son obras que ya están hechas. Dios ya las hizo antes de que nosotros nos diéramos cuenta. No con nuestras propias fuerzas. El religioso quiere agradar a Dios a su manera, cree a su manera. Ni tampoco estas obras son para nuestro propio beneficio, sino para agradar a Dios. Por la gracia de Dios y en obediencia a Él y guiados por el Espíritu Santo, tenemos que manifestar la gloria de Dios porque su presencia se manifiesta cada día más, nos aviva. El camino a encontrar estas obras es el camino de vida, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice 1 Juan 2:17. Y en Mateo 7:21-23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú y yo podemos estudiar mucha Biblia. Tú y yo podemos estar en las organizaciones religiosas muy activos. Podemos manifestar los dones que nos ha dado el Señor. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, si no nos sujetamos a Él, si no dejamos que sea Cristo el que se manifieste, no entraremos al reino de los cielos. Y mire lo que dice el Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice, apartaos de mí, malditos. Ahora, para culminar, veamos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. ¿Qué dice ahí el Señor? Yo conozco tus obras. ¿Qué se está refiriendo ahí Juan? A lo que le mostró el Señor que le dijera a las iglesias. Y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aborrece las obras de los nicolaitas. Cuidado con ellos. No nos dejemos engañar ni nos engañemos. Y dice, tus obras postreras son más que las primeras, y guardaré mis obras hasta el fin, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso quiere decir que el Señor va a guardar sus obras y no las dará sino a los que realmente están injertados en Él. En otras palabras, sus obras deberían haber sido perfectas. ¿Las de quién? Las de que estamos injertados. La obra y la doctrina de los nicolaitas consiste en que en dividir, en jerarquizar a la iglesia. Piense por eso. Destruyendo el armazón horizontal para hacerlo como una pirámide, con una cabeza visible. Esta es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor, porque no hay sino uno. Es Cristo, Él es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo, y el cuerpo debe estar unido para obras del Señor. Los nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo de Dios en dos grupos. Así empezaron. Esto me recuerda en cierta manera a la Torre Babel, que el hombre la hizo a su manera para acercarse a Dios a su manera. En Santiago 2:18 nos dice para terminar. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Se jactan, son arrogantes, petulantes. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú manifiestas las obras del Señor, es por tu fe en Él, no por tu fe en ti, en tus capacidades intelectuales, académicas, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No entremos a juzgar, pero déjeme decir que en las congregaciones vemos muchos que se ufanan por su fe, pero no dan ese fruto, no muestran la obra de Dios. Algunos se creen que levitan ya en santidad. Pobres, están engañados. Y como le dijo al Señor, a los tibios los vomitaré. El cuerpo de Cristo se indigesta con los tibios, con ese fruto malo, y el Señor los va a vomitar. Lo único que le interesa a Dios son nuestras obras en Cristo Jesús. Las obras que Él ha preparado para nosotros. Él ya tiene dispuesto qué es lo que vas a hacer tú y yo en esta vida, ¿sí? Cumpliendo el propósito divino. Él es lo único que pesa en la balanza de la justicia. De manera que Dios nos dice que con su Espíritu Santo ha establecido desde tiempos atrás en su propósito la unión más sagrada. Esa es la unión más sagrada. De esta unión nace la iglesia de Jesucristo, no las iglesias, cada uno con su iglesia, no, la iglesia de Jesucristo, porque es un solo cuerpo, la cual tiene la responsabilidad de producir la vida de Cristo. Si la gente, el que no es salvo, el común de la gente, la raza caída, no ve en nosotros a Jesucristo, no va a haber el fruto santo, no va a haber la manifestación de Dios. Y ahí es donde tú y yo vamos a ser juzgados. ¿En quién creíste? ¿Qué fruto diste? Hay que poner en práctica las buenas obras que Dios nos ha manifestado y que Él ya las dispuso en su plan perfecto. Cada uno tenemos que hacer lo que Dios nos manda, porque a cada uno nos dio unos talentos, unos dones para el servicio y para que se muestre, y a la manera de Él. No podemos clonar, no pueden haber más Pablos, no pueden haber más Carlos Espullo. Cada uno tenemos un propósito divino que cumplir. Y para terminar,
debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué permitió el Señor que naciéramos? ¿Por qué Él nos formó en el vientre de nuestra madre? ¿Para qué? Por eso hay tantas religiones, porque a su manera el hombre quiere encontrar la respuesta. Que Dios los bendiga.